Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 5 de alfarería en torno inicial. Lo que estuvimos viendo anteriormente son formas de cuencos, que son formas abiertas, son las formas más sencillas que aprendemos a realizar en el torno. Y bueno, yo acá tengo una pieza ya en estado cuero, que creo que la vimos, cómo se realizaban formas curvas, ¿sí? Y cuando yo la saqué con la tanza, ¿sí?, del torno, me quedó, digamos, un montón de pasta en este sector, que es el sector de la base, que la idea es que ahora lo que vamos a hacer es el retorneado. El retorneado sería la terminación de la pieza, ¿sí? Esta parte, la parte de la línea y todo, lo tenemos que tratar de hacer cuando hacemos la pieza. Pero el retorneado siempre queda para cuando la pieza está en estado cuero, ¿sí? Esta pieza está a punto, o sea, fíjense que está dura, no se deforma. Si yo quisiera retornear una pieza cuando está blanda, cuando estoy trabajando se me puede llegar a deformar. Así que el estado ideal es este. No está seco, pero tampoco está húmedo como para que se deforme. La idea entonces del retorneado es que primero el centrado de la pieza. Como esto es una forma abierta, yo la puedo apoyar directamente. Si fuera una vasija cerrada, tendría que utilizar un tornacín, que es un soporte, pero en este caso, como es una forma abierta, yo la voy a apoyar directamente. Y lo que voy a tratar de hacer es que ahora la pieza no se mueva, o sea, que esté centrada. Fíjense, si yo la pongo hacia un costado, la pieza, cuando gira el torno, se mueve, digamos, a forma dispar. Entonces yo me ayudo también con las líneas de la platina y trato de ponerla lo más al centro posible. Fíjense que ahí, cuando yo giro el torno, está casi centrada, ¿sí? La pieza no tiene que tener, no se confundan con esta parte, que a veces, como son rebarbas, nos pueden confundir visualmente. Yo tengo que ver la pieza, ¿sí?, el total de la pieza. Entonces, al girar, yo tengo que poner un dedo o una herramienta y ver si la pieza se aleja y se acerca, ¿sí? Ahí la pieza estaría centrada. Fíjense que no tiene casi movimiento. A veces sucede que nosotros realizamos mal la forma acá, se descentra la forma, entonces pareciera que la pieza está descentrada porque tiene movimiento. Pero en realidad a veces nuestro error al realizar la forma es que se nos descentra en ese momento, entonces pareciera que cuando queremos centrar la pieza se mueve, pero en realidad es digamos, un error de construcción, ¿sí? Bueno, ahí estaría centrada. Fíjense que la pieza no tiene movimiento, ¿sí? Una de las maneras de asegurar la pieza para que yo mientras trabajo no se mueva es ponerle trozos de pasta o se puede mojar la platina y pegar. Lo más seguro para mí es ponerle unos trozos de pasta, ¿sí?, porque a veces cuando pegamos la pieza a la platina se puede llegar a salir. Entonces yo prefiero ponerle, mientras sostengo la pieza, le pongo pasta. Esa pasta tiene que estar húmeda, pero no pegajosa, porque si no se me va a pegar a la pieza y bueno, ahí se me va a complicar porque tengo que después sacar la pasta esa que se pegó. Así que tengo que tratar de que no sea pasta pegajosa, ni tampoco pasta muy seca. Tiene que estar en el estado justo de plasticidad. Aseguro la pieza bien, porque yo lo que voy a trabajar en realidad es esta parte. Primero vamos a ir a trabajar la base, después le voy a dar vuelta y le voy a dar un retoque a la parte, digamos, de arriba. Pero casi siempre en los cuencos no hace falta, porque ya le damos la terminación al principio. Una vez que tengo asegurada la pieza, ¿sí?, lo que voy a hacer es trabajar con desbastadores y sierrita, ¿sí? Los devastadores son estas herramientas que tienen, digamos, diferentes formas. Yo la que más uso es esta, pero hay otras que también pueden llegar a conseguir.
Yo les recomiendo que si van a comprar, compren una que tenga forma curva y forma recta. Son las que más se usan. La idea es entonces que con el devastador comamos toda esta pasta que sobre y armemos la base. Fíjense que la base de la pieza puede tener un junquillo. El junquillo sería dejarle un apoyo a la pieza, que es este, y comer hacia abajo en el centro. Yo les voy a mostrar todo, cómo realizar la base, cómo realizar el junquillo. El junquillo es si yo quiero esmaltar la pieza por dentro y por fuera. Se esmalta todo hasta el junquillo y se deja solamente esta parte. En el caso de los óxidos que vamos a usar, no lo vamos a hacer porque la pieza por afuera va a tener óxido y por adentro esmaltada. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es, una vez que la pieza está centrada, aseguro bien la pasta para que no se me salga. Siempre tengo que tener una mano cerca de la pieza por las dudas que se despegue. Entonces, la mano que voy a usar siempre es la derecha porque voy a trabajar con el giro del torno. La herramienta la tengo que agarrar firmemente como si fuera un lápiz o una lapicera, bien cerca del filo de la parte de la herramienta. Si yo agarro la herramienta así, es más difícil que la herramienta no se mueva, no tengo firmeza. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la herramienta así bien de cerca y bien firme. Entonces para retornear necesito un poco de velocidad para que la herramienta corte, si no, no va a cortar. Lo primero que voy a hacer es, con una sierrita, ¿sí?, voy a hacer que esto me quede liso, porque a veces cuando sacamos la pieza, ese corte puede quedar desparejo. Entonces lo que voy a hacer es, apoyando ambos codos, voy a emparejar la base. Esto es muy importante para que la pieza tenga el apoyo bien parejo. Fíjense toda la pasta que sale. Esto es una presión hacia abajo. ¿Sí? Una vez que emparejé la base, lo que voy a hacer es, con la punta de la herramienta, voy a marcar hasta dónde quiero comer la base. ¿Por qué? Porque a veces empiezo a comer y me queda una base o muy chica o muy grande. Entonces tengo que calcular qué medida voy a tener para mi base y marcarla. Con esto es, con la punta de la herramienta, voy a hacer una marca, ¿sí?, y esa línea me va a guiar para ver hasta dónde voy a comer con el devastador. El devastador lo voy a usar. Entonces, siempre una mano cerca de la pieza, tratando que la herramienta no se me mueva. Y la presión la realizo con la mano hacia adentro. Cuando llego a la marca, dejo de comer la base. Recuerden que el torno tiene que ir a velocidad, si no la herramienta no corta. Si yo voy comiendo muy en vertical, acá me va a quedar como un escalón. Entonces acá tengo que empezar a abrir la herramienta, a darle un ángulo para que no coma en escalón, sino que empiece a tener continuidad con el resto. Mi vista siempre tiene que estar en la zona donde estoy trabajando, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando medio de costado y la idea es que esto se unifique en estas dos líneas, ¿sí? Entonces ya empiezo a trabajar un poco hacia abajo también. Fíjense que son varias pasadas el retorneado. No es que de una sola vez me va a quedar el retorneado parejo, sino que son varias pasadas. Cada vez voy más hacia abajo. Acá es donde empieza la curva de la pieza, así que ahí es donde tengo que unificar la línea. La línea sería que me quede parejo el contorno de mi pieza.
Acá voy a llegar hasta donde pueda porque acá hay pasta, entonces me va a trabar la herramienta. Bueno, fíjense que acá ya llegué a la marca, ¿sí? Y ya casi el retorneado estaría listo. Si yo le quiero hacer el junquillo a la pieza, que es, digamos, comer el centro, que se usa para las piezas esmaltadas, lo que voy a hacer es lo mismo que hice cuando marqué la base. Voy a marcar hasta dónde va a ser el junquillo. Casi siempre el junquillo tiene 1 centímetro, entonces voy a hacer una marca. Mi junquillo va a ser este y yo lo que voy a comer es todo esto que rayé con la herramienta. El junquillo tiene más o menos 5 milímetros, ¿sí? Entonces yo tengo que comer 5 milímetros hacia abajo y voy a empezar desde el centro de la pieza a comer, pero solamente hasta la línea que yo marqué. No me puedo pasar, si no el junquillo se me va a ir. Entonces le doy varias pasadas y cuando llego a la marca me detengo. Fíjense que ahí ya comí algunos milímetros. Esto lo hago con los dos codos apoyados y las manos bien firmes en la herramienta, ¿sí? Porque la herramienta se puede llegar a mover. Y la presión la realizo un poco hacia abajo para que la herramienta coma la pasta. Bueno, ahí yo marqué un junquillo. Le voy a dar una pasadita más. Ahí más o menos es un junquillo de algunos milímetros. Serán 3, así que voy a pasar una pasadita más. Y ahí me queda el junquillo de mi pieza. Si quiero que la línea quede bien pareja, agarro una herramienta recta y le marco bien la línea. Bueno, eso sería el trabajo con el junquillo, que es el que queda acá en el centro. En este caso la pieza no necesita junquillo porque no va esmaltada, pero quería mostrárselos. Bueno, fíjense que la línea de mi pieza ya quedó bastante pareja. Cuando retorneamos siempre tenemos que trabajar lento. ¿Por qué? Porque si yo trabajo rápido comiendo, mi pieza puede llegar a quedar despareja. O sea, yo no puedo hacer esto, sino que tengo que quedarme en el mismo lugar algunas vueltas para luego ir bajando y volver a quedarme. Es por, digamos, bajando y ir quedando varias vueltas para que la herramienta corte pareja. Si no, puede ser que quede, digamos, en algunos lugares más pasta que en otros si no le doy el tiempo a la herramienta que corte. Si yo quiero que acá quede, digamos, un escaloncito, un piecito, lo que hago es comer recto hacia adentro. Algunos cuencos suelen tener el piecito. Entonces voy a comer la pasta hacia adentro para que me quede una línea recta y después lo que hago es seguir la línea, ¿sí? Entonces esto sería el retorneado. Una vez que terminé el retorneado, que me pareció que la pieza está bien la línea, que está pareja, que no hay ninguna pancita, no hay ninguna parte que haya quedado mal, voy a detener el torno, voy a sacar la pasta y en el caso que hiciera falta, lo que podemos hacer es dar vuelta a la pieza y trabajar un poco el borde. Fíjense que acá se pegó un poquito la pasta, esto tratan de que no suceda, porque la pasta esta está un poco húmeda, ¿sí? Entonces ahora ven que se pegó un poquito. Bueno, la idea es que no se pegue la pasta si no tenemos este inconveniente. Limpiamos la
la platina. Y lo que voy a hacer es, si esta parte necesita un poco, yo acá trabajé hasta acá, ¿sí? Acá había pasta. Si yo quiero prolijar el borde, lo que voy a hacer es, o sea, yo no necesito prolijar el borde porque ya está prolijo, pero a veces no queda parejo, entonces vuelvo a centrar. Si es el mismo trabajo, el centrado de la pieza. A veces el centrado es mejor hacerlo no sentado, sino desde agachado, porque se ve mejor. Bueno, a mí me está quedando... Ahí está. Fíjense que ahí cada vez se mueve menos. Yo me tomo el tiempo para centrar, acerco un dedo o una herramienta y si la pieza no se mueve significa que ya está lista. Ahí estaría centrado perfectamente. Vuelvo a poner la pasta. Asegurando la pieza, siempre la agarro mientras pongo la pasta la pego a la platina y siempre se va a adherir también a la pieza. Traten de que la pasta no sea choricitos finitos, sino que sean altos, porque para que sostenga, porque a veces si pongo un choricito finito se puede salir y se me puede caer la pieza. Entonces, cuando tengo la pieza centrada y asegurada, ¿sí? Siempre verifico. Lo que voy a hacer es trabajar ahora un poquito la parte de arriba y prolijar el borde. Entonces,